pueblo de Israel era un pueblo nómade también en el principio, ¿no? Que terminó, por un tema, una sequía muy grande que hubo, terminó en Egipto. Que no cayeron como esclavos, fueron esclavizados después. Al principio había una muy buena relación de comercio y todo, pero después quedaron pagando por cierto mucho tiempo. Estamos hablando más o menos 1 millón de personas, si no recuerdo mal, ¿no, Daniel? Todo ese campamento, un campamento de 1 millón de personas conviviendo. Claro, hay todo un tema de higiene y todo con respecto a eso, ¿no? Por eso pasar de vivir de una manera a otra, como que se tuvo que implementar eso, ¿no? Pero no quiere decir que vaya en contra tampoco, ¿no? El liberalismo también tiene sus preceptos, ¿no? La libertad, respetar la propiedad privada, y todo eso también, queramos o no, son como leyes, principios liberales. O sea, yo no veo mal. Lo que pasa es que, claro, eso fueron cosas para una circunstancia, un momento. Además, la misma Biblia dice que era imposible cumplir todo, ¿no? Por eso Jesús vino también a cumplir la ley, ¿no? En él mismo, ¿no? Por eso no era una cosa sumamente grave o que si no cumplís una cosa, era más que nada por un tema de cambio de vida abrupto que tuvieron y había que adaptarse y necesitaban una guía. Sí, o sea, yo por lo poco que conozco de los principios de los que mencionaban, el principio del respeto a mi libertad y a la del otro, básicamente era el desarrollo de las leyes de Levítico, ¿no? Pero por eso igual capaz lo traigo un poco al tema, porque no sé si hasta qué punto puede chocar o no. Yo lo respeto, yo soy libre, vos sos libre, mientras no me invadas ni yo te invado, por así decirlo. El principio de una agresión, por así decirlo. Como yo pienso que no voy a agredir a otro, yo espero del otro lo mismo. Es tipo, vos planteás esto, ya las cartas sobre la mesa, ¿no? Con esa intención. Para mí, Jesús era pacifista, o sea, nunca agredía a otro, ¿no? Sí, podríamos decir que igual tenía comentarios, a veces con lo que mencionaba Pablo hace un rato. Irónicos y los tildarían de políticamente incorrectos, claro. ¿No? Pero ¿por qué? Porque era un humano, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, yo lo que veo es que Jesús era como una prueba, un prototipo de ser humano perfecto, pero que también es imperfecto, ¿no? La Biblia era 100% Dios y 100% humano, como que era humano y Dios al mismo tiempo. Dios es todo, ¿no? O sea, si nosotros tenemos lo bueno y lo malo, porque Dios o es bipolar, o es tripolar, o no sé, es algo más, o sea, es todo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Si creo a ver, si tiene el árbol de la vida en el Edén y el árbol de la ciencia, ¿no? Donde el bien y el mal también te dice, ¿no? Entonces, eso lo creó él. Para mí no es un árbol, para mí eso es como una alegoría, por así decirlo, de lo que están planteando. Como una representación de eso escrito como un paraíso, como vos lo ves terrenalmente, pero es algo espiritual. El bien y el mal es algo espiritual, algo moral, algo, ¿entendés? Una sensación, un sentimiento. Hay cosas que no se pueden tallar, no sé, como un árbol. Dios es todo, por lo tanto, su hijo va a ser lo mismo, o sea, va a tener lo bueno y lo malo. Jesús tenía la prueba de demostrar que Dios existía y que tenían que tener fe en él. Era como eso, más o menos. Y él también estaba como a prueba. Hay cuestiones de la línea argumental que no vamos a coincidir, que nos podría llevar mucho rato explayarnos. Pero sí, efectivamente, Jesús tenía esos comentarios irónicos. Yo creo también lo mismo que vos. Jesús era alguien pacifista, que buscaba la paz y la seguía, y buscaba aparte cumplir su propósito. Y su propósito era traer una libertad espiritual más que la libertad del imperio, como mencionábamos hace un rato. Entonces iba tras ese propósito. Que fue tentado a cometer muchos errores y muchas maldades, sí, pero que no la hizo ninguna. Por eso es que también pudo demostrar, o simplificando mucho el análisis, también por eso es que murió y resucitó y pudo vencer a la muerte. Muy bien, claro el punto. Yo no tengo el contexto y de repente la interpretación que yo puedo tener de alguna frase no es la correcta. Hay algunas que sacadas de contexto pueden sonar bastante mal. Más que nada con respecto a las partes donde habla de la esclavitud, que a veces parece como que no la condenara, parece como que la regulariza, como que da las pautas a tener en cuenta para
para la esclavitud. Por ejemplo, Éxodo 21:12, si compras un hebreo te servirá 6 años. Si un hombre vende a su hija como esclava, ésta no recuperará su libertad como cualquier esclavo. Si un esclavo está contento contigo, tomarás un punzón y le hordarás la oreja y te servirá para siempre. Y lo mismo harás con tu esclava. Deuteronomio 15, 16, 18. Eso más que nada del pueblo de Israel, ¿no? Es que me quiere lavar las manos, pero dentro de la enseñanza de Jesucristo no está eso. Ahí hay cosas. Voy a arrancar haciéndome trampa a mi argumento. En el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo dice: el que es esclavo, que siga siendo esclavo y que sea el mejor de los esclavos. Lo estoy parafraseando mucho. En eso no es que está validando la esclavitud como tal, porque el mismo Pablo lo que dice en otro libro de Corintios es que ya no hay esclavo libre, judío, no judío, hombre, mujer, somos todos iguales. Pero ¿qué pasa? O sea, eso va muy relacionado con querer traspolar cosas que en su momento eran muy distintas a lo que son hoy en día. ¿Que la esclavitud está mal? Sí, claramente está mal. Pero, y no es que la Biblia lo defienda, sino que en aquel momento había que reglamentar cosas que se hacían. No es un tema prescriptivo, que por eso ahora yo voy a salir y me voy a comprar un esclavo, ¿no? Sino que era algo que estaba regulando algo que pasaba. Y incluso también una vez escuché a alguien, me voy a seguir capaz que cavando mi propia fosa en esto, mencionar cómo en otros tiempos la esclavitud, y en esto creo que sí vamos a concordar en esto parcialmente, la esclavitud era una forma de trabajo también, ¿no? No firmábamos un contrato laboral de que yo te voy a trabajar 8 horas a cambio de plata, era distinto. Había esclavitud por deuda también. Servías tantos años como esclavo para pagar y eso. Y eso se calculaba incluso en base a los salarios promedios, a los denarios que se pagaban en aquel momento. Pero no es que fomente y diga está bien la esclavitud, sino era algo que pasaba en ese momento que había que también acomodar las cosas, porque si no también termina siendo la ley del más fuerte, ¿no? Y a la Biblia trata de traer cierta orden, luz en esas cosas que para ciertos momentos cambiarle el paradigma a la humanidad de un día para el otro puede ser también muy complicado. Pero más para ese lado, no tanto de está bien la esclavitud, hay que hacer esclavitud, sino de, bueno, esta es la situación actual, acomodémosla. Pablo, lo que yo les mencionaba hace unos minutos, dice, bueno, porque ¿qué pasaba? En la iglesia primitiva, muchas veces los esclavos se creían en el evangelio, en la buena noticia, y luego sus amos se convertían. Y pasaba algo muy curioso. Dentro de la iglesia, el esclavo capaz que era el líder de su amo. Y se generaban ciertas disputas y complicaciones, que ahí Pablo lo primero que arranca diciendo es: somos todos iguales, tratémonos bien, cada uno en su lugar cumple lo que tiene que hacer. Y al mismo tiempo hay una carta que se llama Filemón, que Pablo defiende a Onésimo, que era un esclavo que le debía mucho a su amo, tanto que podía tomar la decisión por la ley de aquel tiempo de matarlo, y Pablo sale un poco de abogado defensor de este Onésimo. A ver, traigo esto a colación porque creo que no es tanto, y repito, que diga está bien la esclavitud, esclavicemos, sino es esta la situación actual, que vayamos en pos de eso. Como hoy podríamos traspolarlo a todos nosotros, pero nosotros 4 tenemos alguna obligación, algún trabajo, lo que sea, y capaz que nos están viendo también, y capaz que no es la mejor figura, pero Dios no viene y manda un rayo del cielo para eliminar el trabajo, ¿no? También en su compasión nos permite irnos acomodando también a nosotros a lo que Él realmente quiere. Si no recuerdo mal, creo que era el pueblo judío, capaz que me puedes corregir, cuando había un esclavo nuevo en la casa se hacía una fiesta, incluso el esclavo podía comprar su libertad, o incluso podía hasta llegar a casarse, puede ser, con su ama o su amo, si no recuerdo mal. A ver, como que en un principio el pueblo de Israel tenía una forma, pero después con el tiempo fue como evolucionando, fue cambiando también. Un tema todo cultural. A ver, lamentablemente la esclavitud, hasta hoy hay esclavitud, ¿no? Creo que en la India sigue habiendo gente que se vende como esclava a los hijos también. Hay una ONG que se dedica a rescatar y a comprar esclavos para sacarlos de la esclavitud. Hay situaciones, según la época, que hay que saber cómo trabajar con eso.
normas comunes, por así decirlo. Claro. No quiere decir que estemos de acuerdo, pero en aquella época era así. Pero hay una frase, a ver si me pueden ayudar a cómo sería la verdadera forma de interpretarla. Dice: siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los rigurosos. ¿Qué es lo que te genera más confusión en eso? El hecho de que como que le está diciendo a los siervos que acepten su esclavitud. Podríamos decir que sí, es una de las cartas de Pablo. Pablo les está diciendo, vos cuando sos esclavo, o vos cuando sos amo, porque también en la misma carta lo habla, sé bueno sin importar tu posición y lo que estés haciendo y dónde estés. Vos tenés que ser bueno y en la situación estar de la forma correcta. Sin Claro, importar, tu situación es esta, y dentro de esa situación, ¿cómo soy como cristiano? Exacto. Supongamos que yo soy esclavo, ¿no? Pero yo también, como lo hago, profeso la fe cristiana. En la fe cristiana hablamos de los valores de rectitud, de ser honestos, de ser buenas personas, de ser amables, del amor al prójimo, básicamente, ¿no? Pero yo como esclavo odio a mi amo porque es mi amo. No estoy fallando a mi propia fe con mis acciones. Entonces, la recomendación es, ustedes con sus acciones demuestran lo que ustedes dicen que creen, constantemente, sin importar cuáles sean las circunstancias, buenas, malas, o en la posición en la que estés. Porque la premisa aparte es que nuestra vida acá en la Tierra no se tiene que basar tanto en mi posición y devolver a otro lo malo que me hace, sino de realmente tener una clase, un nivel de vida y una templanza que sin importar las circunstancias no me cambien mi forma de actuar y de pensar. Acá estamos tipo para ser juzgados, es tipo un purgatorio, por así decirlo. Esta vida para mí es un purgatorio en donde vamos a ser juzgados cuando muramos. Entonces cuando muramos vamos a ver si actuamos, o sea, a poner en la balanza lo bueno y lo malo. Si sube más lo malo, vamos a ir al infierno supuestamente, y si sube más lo bueno, vamos a ir al reino de Dios, pero eso depende de Dios también. Comparto lo que decís cordialmente. En cuanto a ir al reino de Dios o no, va mucho más por la fe y creer en Jesucristo, pero sí también la Biblia habla de que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Que las obras malas, las que hicimos incluso buenas obras pero con mala intención, van a resultar quemadas, y las obras buenas son las que van a ser purificadas por ese fuego y vamos a recibir la corona o el premio. Capaz que te cambié un poquito lo que dijiste, pero... No, pero sí, ahí va, lo pasaste a palabra. Correcto. O por lo menos lo que entiendo y lo que interpreto de lo que dice la Biblia. Entonces, sí, debería de valor comentar. También hay una cosa que hay que ver. El cristianismo empezó a empapar toda la sociedad, en el buen sentido. Se empezó a meter por todos lados. No solamente había esclavos cristianos, había soldados cristianos, había dentro de la guardia del César cristiano. No sé si llegaron hasta el Senado. O sea, se fue expandiendo, ¿no? Y a crecer de una manera importante. O sea que el cristianismo llegó al Estado mismo también. No digo que se hayan convertido todos los cónsules, pero gente sirviente, gente que trabajaba adentro, que se empezó a convertir. El cristianismo llegó a muchos lugares. Las ideas liberales, como nosotros las conocemos, no estaban en ese tiempo, ¿no? No, claro. Y más que nada, la persona cristiana era cristiana, aunque tenga muchos valores que hoy el liberalismo, como hablamos hoy, tienen en común. Cortó transversalmente clases sociales, ideas políticas, religiosas. Habían judíos que se convertían y habían de otras religiones que también se convertían. Habían brujos que relata la Biblia que se convertían. Atravesó completamente la sociedad. No tanto focalizado en un área social o en un área geográfica, sino que fue permeando a muchas escalas. Bien, la última frase que quiero que me comenten sobre esto dice: ve pues y ataca a Melec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres y mujeres, a niños y hasta a los de pecho, y vacas y ovejas y camellos y asnos. Porque lo lees así y parece que está justificando un genocidio, ¿no? ¿Quién lo dice eso? Samuel 15. Hubo mucha constancia, ¿no? Hubo mucho choque. Samuel 15, dice acá. Samuel 15. Dame un segundito, igual mientras tanto te voy esbozando ahí un comentario. Dale. Era la época de la conquista, si no me equivoco, y eran tiempos en los que aparte había mucha guerra, y la guerra estamos de acuerdo que era así, ¿no?
Era, conquistaba tu reino, te mataba todo lo que tenías o te agarraba de esclavo. Era así como se manejaba. En realidad estoy tratando de manotear la Biblia, aunque más rápido. Sí, a Israel le pasó también. No es que no lo llegaron a extinguir, pero llegaron a estar esclavizados. Y llegaron, bueno, hasta el mismo rey Herodes mató infantes, ¿no? Tratando de matar a Jesús. Fue una época muy sanguinaria. Esto es del Viejo Testamento, ¿no es cierto? Yo creo que hay que separar dos tiempos. El Viejo Testamento es una cosa y el Nuevo es otra. Muchas cosas que están en el Viejo Testamento no están bien interpretadas por ciertas personas. Porque son personas, al fin y al cabo, los profetas, que tenían ciertas ideas o visiones por lo que leían, por lo que estudiaban, porque había poca gente que estudiaba, al fin y al cabo. Poca gente leía o escribía. ¿A quiénes respondían ellos también, no? Porque al fin y al cabo ellos trabajaban, no sé, estaban en una iglesia, la iglesia era casi el Estado y la iglesia juntos, la propia iglesia iba con los soldados predicando con la Inquisición, por así decirlo. Era como, iba pueblo a pueblo, llevándolos a trabajar como esclavos a ciertos indígenas, por así decirlo, que no querían. Tratando de llevarlos por ese lado, pero mal a la forma también, ¿no? Eran salvajes, al fin y al cabo. Eran salvajes que tratando de socializar a la gente, pero de forma que no sabían cómo. Todas esas culturas eran tremendamente belicosas y guerreras, ¿no? Siempre había un rey que hasta que terminaba atacando a otro rey, lo conquistaba. Cuando tú lees la Biblia, no sé cuántos reinados había, pero cuando Israel iba hacia la tierra prometida, tuvo que hacer un montón de guerras. Y hay un tema espiritual también, porque todos esos pueblos adoraban a otros dioses también. Hacían ciertos rituales paganos, sacrificios de niños, había un montón de cosas que Dios estaba en contra de eso totalmente. Y hay un pastor una vez nos decía a nosotros que a veces Dios cortaba el mal de raíz con todos los lugares que hacían esas cosas, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel tenía que cumplir con eso. Este pueblo no podemos permitir que siga haciendo eso, y como que lo sacaban de la tierra, digamos. Luego pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no? Que Dios dijo, si hubiese uno solo, los perdono, pero hacen algo que tanto me molesta. Iban en contra de Dios, que los terminó borrando de la tierra, ¿no? Mandó caer fuego sobre esa ciudad y azufre, como dice la Biblia. Yo lo que noto que tanto Israel enfrentó esas situaciones por desobedecer a Dios, le pasaron cosas similares, ¿eh? También en el contexto de la época, que eran tiempos muy de mucha guerra, muy sanguinarios, las guerras eran brutales, las conquistas de un pueblo a otro. Gengis Khan también, cuando venía un poco más acá, fue un rey que arrasaba con los pueblos completamente. Llegó a exterminar toda la gente también. O sea, viste que esas guerras de aquellos tiempos eran muy duras, muy tremendas, no existían los derechos humanos, pero sobre todo yo también veo la parte espiritual, de adoración a demonios, y al mismo Satanás, como Baal y todos esos dioses que son demonios, y Dios decidió castigar completamente a todo su pueblo. Yo lo veo así, puedo estar equivocado. Como bien menciona Emanuel, es parte del Antiguo Testamento. La Biblia hay que separarla y saber entender un poco el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un viejo pacto que tenía Dios con la humanidad y un nuevo pacto que tiene hoy a partir de Jesucristo. Entonces hay que traer también un poco ese contexto, primero como un primer pantallazo de un análisis. Aparte, era una época de conquista, era una época que, como mencionaba yo y recién también Pablo, y creo que todos estamos de acuerdo, las conquistas eran así, ¿no? Y a un rey se le ocurría conquistar otro lugar, iba, se enfrentaban a guerra y el último que quede parado ganó. Básicamente era eso. Y aparte de eso, está muy bueno el comentario que hacen respecto a... Hay mucha simbología en esto. Uno cuando empieza a leer la Biblia y ve un poco destrucciones a otros pueblos, más que a otros pueblos eran otras culturas que giraban en torno a otro culto, toda cultura gira en torno a un culto,
el culto religioso en el que giraban eran cultos donde realmente se sacrificaban niños, donde se hacían cuestiones muy, muy aberrantes para cualquiera de nosotros, y eso era algo que simbólicamente, pero también en aquel momento, como bien menciona, había que eliminar porque era un tronco torcido que a veces después ya se le da una oportunidad de enderezarse, y después de que no se endereza, muchas veces es preferible cortarlo y plantar un nuevo árbol. El versículo que mencionás, si no me equivoco, está en Primera de Samuel, que curiosamente, ¿vieron el Saúl que mencionábamos hace un rato? El que estaba de rey de Israel en ese momento era Saúl. Y el relato bíblico, uno puede decir, Dios le está mandando a Saúl a ir a hacer una guerra, conquistar y matar absolutamente todo. La real enseñanza en eso, en mi opinión, y en lo que yo trato de entender también cuando lo leo, viéndolo un poco más en profundidad, lo veo mucho eso, es que Dios, más allá de las razones que podían haber para tomar esa decisión, también estaba probando a Saúl. Porque, ¿qué pasó? A Saúl lo mandó a hacer eso, y Saúl, entre tantas macanas que se mandaba, hizo lo que quiso. Se quedó con joyas y cosas que a él le importaron, y ahí fue cuando Dios dijo, bueno, Saúl, me tenés podrido. Estoy hablando de Daniel habla hoy, ¿no? Están las versiones de la Biblia que alguna vez Dios habla hoy, ahora es Daniel habla hoy. Pero Saúl no fue obediente, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya está, te desconozco como rey, perdiste la autoridad. Y en el fondo esto, y lo importante era el ser obediente. Por ejemplo, otra historia que se me viene a memoria, si no me equivoco, está en el principio del libro de Josué, que no sé, el capítulo 6, 7, por ahí andaba. Estaban recién empezando la conquista, ¿no? Se murió Moisés, aparece Josué, que es el rey de Israel, estaban empezando a ir a la tierra prometida, y de una batalla a la otra, parece que uno, si lo lee a la corrida, Dios no sé si estaría en qué faceta, porque de una batalla a la otra pasó de decirles, maten todo, destruyan todo, a quédense con todo. Y eso va mucho en base a probar la obediencia y el decir, y hay un concepto que habla la Biblia de ser anatema, que es apartado a. Puede ser apartado a lo malo o apartado a lo bueno. Y a veces, por múltiples razones, que en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar muchísimo, a veces mandaba a matar a todos, a veces no, pero no es algo que hoy en día, en el nuevo pacto, Dios esté buscando justificar un genocidio. Nada más alejado de lo que la Biblia, en realidad, Jesús mismo decía, que Él vino a salvar a todos los que estaban perdidos, vino a buscar a todos, creo que no tiene dos interpretaciones, como todos, y en ese sentido, aparte dice que la voluntad del Padre es que todos procedan a arrepentimiento y a salvación. Entonces, en lo que es hoy en día, y refiriendo también un poco el comentario que decía Manuel, son cosas que en otros tiempos eran así, y no podemos compararlas a hoy en día ni traerlas por muchos cambios. Entre ellos, el primero y principal del Nuevo Testamento es un nuevo pacto y un nuevo enfoque, podríamos decir, de muchas cosas. Es más, hace un tiempo una persona me decía, ella entendía que la mejor forma de traer esto a hoy en día es decir, todo lo que yo sé que yo hago que está mal, o todo lo que está mal en mí, tengo que hacer, como en estas situaciones, cortarlo de raíz y matarlo. Es como que la enseñanza más, podríamos decir, cristocéntrica que hay que traer de estos pasajes así, de cómo hay cosas que tienen que avanzar, de eso de ser una nueva criatura espiritual y buscar el bien, buscar la paz, seguirla, ser buenas personas, ser amables, amar al prójimo. Muchas veces no me voy a hacer ningún santo, yo me dan ganas de no ser un amoroso, pero tengo que tratar de matar lo malo que aflora en mí y tratar de ir por el bien. Entonces, no es tanto trayéndolo hoy en día, fomentar una matanza de a miles, sino que también entenderla en el contexto histórico, en el contexto de conquista, porque otra cosa que le pasó a Israel muchas veces es que cuando no hacían eso, se empezaban a mezclar con la gente del lugar donde conquistaron,
y eso que yo les mencionaba de la otra cultura, de los otros cultos, de las otras prácticas religiosas, se les prevenían a ellos. Y cuando se querían acordar, se habían alejado de lo que Dios les había dicho que hagan. Entonces también va por ese lado de marcar un poco bueno, esta es la línea nuestra, y con lo que es diferente tampoco hay que mezclarnos, sino que hay que cortarlo de raíz.